Esto es Beyond Talks, el podcast de Grant Thornton. Conversaciones, ideas, proyectos que ayudarán a tu empresa a ir más lejos. Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Beyond Talks. Hoy vamos a hablar de un tema que cada vez es más prioritario para todas las empresas españolas. Estamos hablando de la ciberseguridad y lo hacemos con una doble noticia en Grant Thornton porque cada vez está más claro que las amenazas son cada vez más crecientes en este tipo de ataques para las empresas. Y otra noticia importante es que ante ello, en Grant Thornton hemos lanzado una nueva línea de negocio de ciberseguridad. Y tenemos para liderar esta iniciativa a su socia, Cristina Muñoz Aycuens, que está con nosotros en este nuevo episodio de Beyond Talks. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Cristina. Bueno, oye, ya estuviste aquí hace unos meses con Forensic, pero hoy vamos a hablar de una nueva especialidad que vas a desarrollar dentro de tu área, que es la ciberseguridad. ¿Por qué? ¿Por qué en este momento Grant Thornton ha decidido lanzar una nueva línea de negocio centrada en esta actividad? Pues yo creo que era el momento que tocaba, ¿no? Y es cierto que al final en España en concreto todo lo que es las amenazas, el entorno de ciberseguridad pues está en un boom creciente, ¿no? Y al final pues yo creo que pues por una parte la evolución natural de mi trayectoria profesional en la que en los últimos años me había focalizado en esa parte de ciber más específica de forense y respuesta ante incidentes, aunque previamente pues tenía una trayectoria de otros ámbitos de ciber, pues se juntaba como un buen momento en el que aquí en Grant Thornton pues creo que tenemos mucho que dar en cuanto a servicios de ciberseguridad y pues hoy era el momento en el que teníamos que lanzar y consolidar todos los servicios que se estaban prestando para pues poder dar un conjunto de servicios bueno y adecuado para todos nuestros clientes. De hecho, en los próximos meses vamos a ser muy pedagógicos con el tema de la ciberseguridad para que entiendan cómo nuestra oferta integral incluye desde auditorías técnicas, diagnósticos de madurez, hasta servicios avanzados como simulaciones de ataques, que ahora voy a hablar de colores, ataques Red Team y defensa activa Blue Team, hasta respuesta forense de FEAR. O sea, son tres cosas, tres conceptos y colores. ¿Por qué? Vamos a empezar, por ejemplo, con Red Team. ¿Qué es eso? Pues los equipos de Red Team, que yo creo que por eso el rojo, ¿no? Son aquellos que se dedican a identificar vulnerabilidades de tus sistemas, pero atacándolos, ¿no? Es toda esa revisión proactiva de cómo estás, ¿no? Y qué mejor forma de saber si estás bien o estás mal que intentando hurgar en tus sistemas para ver si tienes algún agujerillo por el que un malo se pueda colar, ¿no? O malos o no tan malos, ¿no? Muchas veces las vulnerabilidades no son siempre que alguien nos está ahí intentando atacar, sino pues cosillas que están ahí, que no están finas del todo, ¿no? ¿Y Blue Team? Y Blue Team, los equipos de Blue Team lo que se dedican es a la defensa, ¿no? Entonces son aquellos equipos en los que se dedican más a reducir la probabilidad de que algo ocurra y se materialice. Entonces, pues te ayudan un poco a más implantar y lo voy a decir así con una palabra rara, pero como rugerizar tus sistemas, ¿no? Que es hacerlos mucho más fuertes, ¿no? Ante cualquier ataque. ¿Y DEFIR? Por último, el último palabra. Y DEFIR es esa palabra que muchas veces la gente no la conoce, pero es Digital Forensic and Incident Response, ¿no? Vale. Entonces es esa parte de, vale, lo teníamos todo listo, teníamos nuestros entornos de control preparados, pero de repente algo nos ha pasado, ¿no? Hemos tenido un incidente en el que nuestros sistemas han caído, en el que de repente o hemos tenido una estafa del CEO o hemos tenido una suplantación de identidad y los servicios de DEFIR lo que están es focalizados a identificar qué ha pasado, cómo ha pasado y aprender lecciones de mejora, ¿no? Porque al final tiene que ser algo, eso en parte del entorno de control tiene que ser algo que entre en ese ciclo de mejora que nos ayude a intentar evitar que nos vuelva a pasar. Por eso es muy importante llegar a tiempo y que tengamos suficientes evidencias para entender por qué nos ha pasado. No solo volver a ponernos en marcha nuestro negocio, ¿no? Que muchas veces es como la prioridad de, bueno, me da igual todo, lo que tengo que hacer es continuar. La verdad es que la apuesta llega,
podríamos decir, en un momento crítico. El 96% de las empresas españolas han sufrido algún tipo de ciberataque y el 4% restante, que esto es lo peor, podría haberlo sufrido, pero no lo saben. La creciente sofisticación de las amenazas y el marco regulatorio más exigente obligan a las compañías a evolucionar desde un enfoque reactivo hasta una verdadera, no sé si lo podré decir, ciberresiliencia, que es como una palabra también muy de moda, ¿no? ¿Qué perfiles de clientes, Cristina, de empresas, ves que están más activas en el tema de solicitar protegerse ante ciberseguridad? Porque al final lo van a necesitar todos los sectores. Quizá hemos empezado por las grandes, ahora hay que extender la cultura de la ciberseguridad a empresas más medianas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Por Pues dónde va la fíjate atracción de mercado? Que es una pena porque ciertamente sigue siendo una tendencia que las grandes empresas son las que más preocupadas están por tener un entorno de control y un entorno ciberseguro, pero quizás las más vulnerables son las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Siempre yo creo que no solo en España, sino en todo el mundo siempre ha habido un problema en invertir en ciberseguridad, porque es algo que a lo mejor directamente no se ve el retorno de la inversión de una forma rápida, ¿no? Y la realidad es que el problema es que la gente que no invierte al final tiene que gastar muchísimo más dinero en restaurar, en mejorar, en solucionar el problema cuando ya lo han tenido. Efectivamente. Nosotros, de hecho, hemos tenido casos de gente que es que les ha costado mucho más el collar que el perro, ¿no? O sea, que les ha costado recuperar su negocio a lo mejor un mes, 2 meses, lo que les ha implicado no solo el dinero que se ha tenido que gastar en volver a restaurar los sistemas, sino la pérdida de negocio que se ha tenido durante el tiempo en el que no han podido operar, ¿no? Claro. Y como decía al principio, es cierto que yo creo que todos somos susceptibles de tener que invertir en servicios de ciberseguridad, pero es cierto que las más quizás vulnerables son las pequeñas y medianas empresas, que al final no son conscientes, pero son las que más expuestas están a la hora de ser ciberatacados o de tener vulnerabilidades que les dejen sin operar X tiempo, ¿no? O sea que... Bueno, vamos a trabajar desde Grant Thornton, desde el diagnóstico inicial de cada empresa hasta la implementación de una solución personalizada, que es lo que siempre intentamos hacer, incluyendo, como tú bien dices, planes de continuidad de negocio, respuestas a incidentes, análisis de vulnerabilidades y cumplimiento normativo. Y aquí hablo de, otra vez, nuevas palabrotas, o palabras, perdón, como NIS 2, DORA, que hemos escuchado hablar mucho en los últimos meses, la 27000, la ISO la conocemos más, pero con esta evolución normativa, Cristina, como la NIS, la DORA, ¿cuáles son qué retos regulatorios se introducen para las empresas? Bueno, yo creo que por una parte, antes de contestarte tu pregunta, creo que es muy bueno el incremento en la regulación en esta materia, precisamente por lo que decía antes de esa falta de concienciación y inversión en ciberseguridad, por lo que la regulación es buena, ¿no? Porque al final no te hace más que sea un poco obligatorio, ¿no? El que inviertas y que hagas, ¿no? Y luego toda la parte de estándares internacionales como la ISO 27001, de seguridad de la información, la de continuidad de negocio, son cosas que, no siendo obligatorias, sí que cada vez está siendo más requerido por nuestros clientes, ¿no? En general, bueno, que cada vez que, vamos, la mayoría de empresas a sus proveedores les exigen que tengan cierto nivel de madurez en ciberseguridad, que se tengan unos modelos de control interno. Entonces, al final es cierto que toda esta hiperregulación, todos los estándares a los que al final nos vemos obligados porque los proveedores tienen que cumplir ciertas normativas, al final parece que no, pero sí que conllevan muchísimo trabajo a la hora de poder identificar cuáles son todos los riesgos y todas las medidas que tenemos que implementar para poder cumplir toda esa regulación que se nos exige, y que además yo creo que el reto precisamente es poder cumplir con todo lo que se exige, ¿no? en la regulación. Tanto NIS 2 como DORA además te exigen que tengas planes de recuperación, ante desastres, ¿no? Y yo recuerdo unas estadísticas de hace unos años
que ni el 70% de las empresas en España tenía esos planes de recuperación ante desastre. Y además que no vale con tenerlos, que tienen que funcionar, que es que muchas veces te piensas que, no, pues tengo un papel y ya está, ¿no? Y es mucho más, ¿no? Yo creo que toda esa regulación conlleva muchísimas medidas y muchísimo trabajo que muchas veces no se es consciente de toda la necesidad de cosas que tienes que implementar en tu empresa, ¿no? Y si a esto le añadimos un factor más, que es la inteligencia artificial, entonces la ecuación se vuelve todavía más compleja. Y es que ya se están utilizando técnicas de inteligencia artificial para automatizar ataques, evadir detecciones y diseñar campañas de phishing que cada vez son más reales y que a lo mejor nosotros sabemos detectarlas, pero nuestros padres cuando reciben ciertos elementos, audios, es que cada vez son más sofisticados. En España, además, es uno de los países de la Unión Europea que están sufriendo unos ataques más crecientes en el entorno de la Unión Europea y sobre todo ransomware dirigido a infraestructuras críticas como los hipervisores o los entornos cloud híbridos. Uh-huh. Son de nuevo palabras que, como os digo, vamos a intentar explicar en los próximos meses. Ya os contaremos cómo a través de nuestro hub de contenido de de ciberseguridad. Pero ¿qué impacto está teniendo estas nuevas amenazas? Hablando siempre de empresas. Es decir, cómo la inteligencia aplicada al cibercrimen puede hacer esto todavía más complejo. Pues yo creo que efectivamente ha habido un auge o hubo un auge en los últimos años de los phishings, que cada vez eran más sofisticados, cada vez te los creías más, ¿no? Porque al principio eran como muy burdos, no estaban ni bien traducidos, ¿no? Y entonces era como, me están tomando un poco el pelo, ¿no? Pero fíjate, a día de hoy creo que cada vez es más complicado y hasta los que nos dedicamos a todo esto hay veces que dudas ante si algo es una estafa o no lo es, ¿no? Y el tema de la inteligencia artificial yo creo que va más a tirar por deepfakes, deep voice, o sea, deepfake tanto de vídeo como de voz. Bueno, hay quien no se reconoce en los audios. Ahí lo dejo. Bueno, pero fíjate, hace poco estuve en un congreso en el que es espectacular, como con un audio enano enviado por WhatsApp, con eso se podía hacer una conversación completa con esa voz, claro. Y de verdad que era prácticamente igual a la persona que había originado ese pequeño audio. Entonces, tenemos que tener especial cuidado porque yo creo que esto va a afectar muchísimo a los posibles fraudes y estafas que puede haber. Y ya lo estamos viendo, casos de voces de CEOs que les piden a directores clave dentro de la empresa hacer una acción de carácter económico fraudulenta y ha ocurrido. Y ha ocurrido y nosotros hemos gestionado incidentes de estafas de CEO que a lo mejor puede parecer algo hiperantiguo, pero no, sigue habiéndolas, de llegar a pagar 1,5 millones de euros por este tipo de estafas, ¿no? Entonces, al final es algo que también lo complica todo, ¿no? Y que tenemos que estar muy atentos a que la gente esté atenta a eso. Y yo creo que hay una cosa que también se pierde mucho con el tema de la inteligencia artificial y es no solo cómo pueden utilizarlo los ciberatacantes para atacarnos, valga la redundancia, sino cómo nuestros empleados utilizan la inteligencia artificial para su día a día, ¿no? O sea, aquí hay que recordar, y yo creo que esto es importante, que quizás la gente, no todo el mundo es consciente, pero la inteligencia artificial tiene que aprender para poder darte respuestas. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de qué tipo de inteligencia artificial estamos utilizando, porque depende de cómo se le haya enseñado, nos va a decir qué hacer o qué no hacer. Entonces, podemos estar haciendo cosas erróneas porque la inteligencia artificial no la haya dicho, cuando a lo mejor ha estado siendo entrenada para que haga el mal, ¿no? Entonces, claro. Pues, por ejemplo, en temas de desarrollo hay que tener mucho cuidado con pedirle a la inteligencia artificial que nos desarrolle. O sea, yo creo que ahí hay que hacer una labor muy, muy importante de
de enseñar a la gente a utilizar y qué tipo de inteligencias artificiales deben de usar o no. Creo que aquí es muy importante generar políticas de qué uso se le debe de dar, cómo se le debe de dar y qué inteligencia artificial se le debe dar, ¿no? A lo mejor lo que tenemos es que empezar a tener nuestras propias inteligencias artificiales en cada compañía en lugar de utilizar inteligencias artificiales externas, De hecho, en los últimos días he leído que hay algunas aplicaciones ya que tus propios documentos corporativos que vas a utilizar con inteligencia artificial te los hacen en entornos seguros que no se comparten. Claro, eso. Vamos a hablar ahora de cultura, porque aquí el factor humano es muy importante para asegurar una buena protección ante ciberataques. La cultura corporativa, como digo, es uno de los pilares más descuidados y a la vez más determinantes. El 80% de incidentes de ciberseguridad tienen origen en fallos humanos. Por eso, desde vuestra nueva línea de ciberseguridad, fomentáis una visión estratégica de la seguridad como parte del ADN organizativo. ¿Qué le dirías, Cristina, a aquellas empresas que todavía no se han puesto con esto y que no han desarrollado una estrategia formal de ciberseguridad? ¿Por dónde deberían empezar? ¿Por los software o por las personas? Pues yo te diría que hay que, o sea, cuando estás empezando de cero y no tienes nada, lo que hay que hacer es un ASIS. Es cómo estamos, pero cómo estamos a todos los niveles. No vamos a ver personas, vamos a ver procesos, vamos a ver sistemas, vamos a verlo todo. Entonces sí que hay que hacer un levantamiento de la situación en materia de riesgo ciber y riesgo sistema en general, teniendo en cuenta, como te decía, proceso, persona, sistemas, para tener una visión clara de qué es todo lo que tenemos y cuáles son los riesgos claros que tenemos en la compañía y también qué controles tenemos, porque muchas veces, aunque no tengamos nada o aparentemente no tengamos nada, hay veces que sí que se hacen ciertas cosas aunque no seamos conscientes de ello, ¿no? Entonces hay que pintar muy bien cuál es la situación y el panorama que tenemos y definir bien el nivel de riesgo al que nos estamos enfrentando, ¿no? Para poder tomar decisiones a futuro de ¿y ahora qué hacemos?, ¿no? ¿Y cómo formamos y concienciamos a los empleados en la prevención de estos incidentes? Eso es que además es algo esencial y eso sí que tiene que ser algo que esté en el ADN de las empresas, ¿no? Planes de formación y concienciación tiene que ser algo que debería de ser prioritario y además no vale, como siempre digo, ¿no?, que me habréis oído alguna vez, no vale un cumplimiento de hago un curso al año, que además la gente ya lo hace todo de siguiente y me lo quito de encima, sino que tiene que ser una formación continua, píldoras formativas, incluso hacer algo que sea agradable y entendible para la gente, ¿no? Porque no todo el mundo entiende todo siempre. Y luego, no solo a nivel formación y concienciación en materia de ciberseguridad para evitar que nuestros empleados sean ese vector de entrada, ¿no? Y que sean el inicio de luego la entrada a un ransomware o de otro tipo de estafa o de incidente, sino que también es muy importante que estemos formados en todos los procesos que existen dentro de, pues, por ejemplo, el área de... no solo el área de sistemas, sino en todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, ¿no?, de qué te sirve tener un plan de continuidad con todos tus procesos, manuales técnicos y demás, si luego resulta que tenemos un incidente y el técnico que está ahí hace lo que le da la gana y no sigue los planes que tiene que hacer, no comunica a la dirección pues que tenemos una interrupción o no habla con el equipo de marketing para gestionar bien la comunicación del incidente que se está sufriendo o de la discontinuidad que estamos sufriendo para gestionarlo tanto interno como externamente, ¿no? Entonces yo creo que formación a todos los niveles y de nada me sirve tener el mega modelo de control interno a nivel ciber si luego nadie sabe que existen y que tiene que ejecutar o hacer, ¿no? Oye, cuéntame algún cotilleo de algún caso que digas, algo que puedas contarnos que realmente ha sido en un caso de ciberseguridad. Bueno, creo que nos has contado antes, pero... Bueno, yo creo que ese que contaba antes es un caso súper claro de
de qué pena que no se haya invertido previamente, ¿no? en ciber. En este caso, y además un poco relacionado con un tema que has comentado antes, que tendremos más información, como decías, en nuestra web, pero en este caso esta empresa lo tenía todo externalizado con un tercero, que además todo su entorno estaba virtualizado, ¿no? Vale. Que son esos hipervisores, ¿no? que decías, que comentabas antes. Entonces, ellos lo tenían externalizado con un tercero, todos sus sistemas virtualizados, y sus copias de seguridad las tenían externalizadas con ese mismo tercero, claro, evidentemente en su misma red, ¿no? Sufrieron un ataque de ransomware, que encima el ataque de ransomware realmente había sido realizado al proveedor de servicios. Es decir, que no solo fue nuestro cliente el que fue atacado, sino varios clientes del mismo proveedor de servicios, porque lo que hicieron fue ir directamente al gestor de todas esas máquinas virtuales que eran las que daban servicios a los diferentes clientes, ¿no? Y fíjate lo importante que son controles tontos, que muchas veces los pasamos por alto, que cuando hicimos todo el análisis de este caso, que como decía, tardaron semanas en recuperar el negocio, las máquinas que se habían visto afectadas, entre otras, eran las de la que hacía la gestión de los nombres de usuario y demás, con lo cual no podían... llegaba un momento en que cuando se te caducaba la credencial del correo electrónico ya no podían ni entrar en su correo electrónico, con lo cual no podían ni contestar a los clientes. Wow. Bueno, pues analizando ese caso, lo que vimos es que en realidad llevaban los malos trasteando como 4 meses en los sistemas del cliente, en todos los sistemas del proveedor, por decirlo de alguna forma, de los diferentes clientes. Entonces, con una simple revisión de usuarios administradores de las máquinas, porque lo que habían hecho, habían conseguido acceder a una máquina, hacerse con los permisos y generarse un usuario administrador que desde ahí podían ir saltando de una máquina a otra, ¿no? Entonces, fíjate que a lo mejor si alguien hubiera estado revisando semanalmente qué usuarios administradores había, igual habrían visto que había un usuario administrador que no existía y que no había creado nadie, y lo hubieran anulado. Entonces se hubiera evitado que 4 meses después se hubiera hecho todo boom, que al final fue un poco lo que pasó, un montón de clientes a la vez y un colapso de esos sistemas, ¿no? Durante semanas para poder recuperar. Y encima en este caso... el propio cliente tuvo que pagar a su proveedor para recuperar los datos. O sea, que dices, al final te estás gastando muchísimo más dinero de lo que te hubieras gastado si previamente hubieras hecho una SIS y hubieras implementado ciertas medidas, ¿no? para evitar esto. Bueno, pues vemos claramente que contar con un partner como vosotros, especializado, que no solo detecte, sino que también resuelva, que ayude a la empresa a prevenir, a entrenar y acompañar en todo el ciclo de la vida de la ciberseguridad, es, pues, que yo creo que el mejor camino, o al menos el camino más seguro, ¿no? Entre comillas. Es una inversión estratégica que genera confianza y yo creo que sin duda lo vais a hacer muy bien. Cristina, ¿hacia dónde va la ciberseguridad? Como pregunta final, porque hemos sufrido ataques en los últimos meses. Hemos pensado que eran ciberataques, luego se nos ha trasladado diciéndonos que no han sido ciberataques, pero a lo mejor sí que va a llegar un ciberataque importante y vamos a tener que estar mejor preparados. Hablo a nivel de infraestructuras críticas, pero también a nivel de empresas. ¿Crees ahora que estamos mejor preparados o que ahora realmente se han puesto las pilas las empresas? Yo creo que ahora cada vez más la gente o las empresas son más conscientes, además también venido un poco dictado por toda esta regulación que nos viene de Europa, la responsabilidad empieza a recaer más en consejos de administración, alta dirección, con lo cual ya empezamos a ver que es algo que es más necesario también, ¿no? Y que poquito a poco nos vamos concienciando en que la ciberseguridad tiene que ser algo, como decías, que esté en el ADN de todas las empresas, no puede ser la última prioridad, y que poquito a poco pues sí que se va teniendo en cuenta la importancia, ¿no? de la figura de los equipos de seguridad dentro de las empresas. Cada vez son más grandes y que esto ha venido para quedarse, que cada vez va a ir más, o sea, cada vez esto
yo creo que alguna vez me habéis oído decirlo, ¿no? No hay transformación digital sin ciberseguridad, y la transformación digital que estamos sufriendo a nivel mundial es exponencial. Entonces, no podemos separar lo digital de la ciberseguridad. Es algo que tiene que venir unido, y como además ciertas empresas ya hacen, cada vez que existe una nueva iniciativa dentro de la compañía, los equipos de ciber entran desde el primer momento, ¿no? Sí. Es algo que esto tendría que ser en todas las compañías, ¿no? Es sin duda un factor para hacer tu empresa más sostenible, reputada y competitiva, porque si al final te expones a un ataque, tienes mucho que perder. Y no solo ataques, porque como bien decías, hemos tenido varios casos en los últimos tiempos que quizás parecían ciberataques y no lo eran. Está el caso de CrowdStrike, ¿no? Que fue una simple mala gestión de actualizaciones que no se probaron de forma adecuada y que se lanzaron a todo el mundo, además. Sí. No solo a una ciudad o a un país, sino a todo el mundo. Eso es cuando los aeropuertos, la pantalla azul, ¿no? Efectivamente, vale. O sea, que salieron, una mala actualización hacía que los equipos Windows no arrancasen, ¿no? Sí. Se estropeaban el arranque, ¿no? Y no salía. Y luego el reciente, que al final el apagón tampoco fue un ciberataque, pero al final nos afectó a todo España. Y yo creo que es la muestra de que no solo tenemos que estar preparados para ciberataques, sino para otros incidentes que pueden ocurrir, porque los riesgos existen y no todos siempre son malos que están por ahí detrás, sino que también circunstancias que hacen que nuestros sistemas pues caigan y que no podamos hacer o conseguir esa continuidad de negocio que al final queremos todos, ¿no? Y garantizar esa ciberresiliencia, que es lo que esperamos y queremos tener, ¿no? Bueno, para ayudar a ello, para todos los que nos escuchan, en granthorton.es, en servicios ya podéis encontrar un apartado específico de ciberseguridad. Si pincháis en él, aparte de la descripción de todos los servicios y los equipos que forman parte de esta nueva especialidad de Grant Thornton, encontraréis todo un contenido actualizado que vamos a ir poniendo en los próximos meses, informes, artículos especiales, para que vayamos entendiendo poco a poco cada uno de estos elementos de forma más pormenorizada y para entender cómo impactan en nuestras empresas, porque al final quien está siguiendo esto, la empresa que sigue esto, va a estar mejor preparada, no solo para resistir, sino también para liderar en la nueva economía digital. Ha sido un placer, Cristina, como siempre. Gracias por ser tan didáctica, tan explicativa. Y a todos los que nos escucháis, gracias por estar al otro lado de estos podcasts de Grant Thornton, video podcast, porque también nos podéis ver en Spotify. Estamos en todas las plataformas: Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcast e iVoox. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Hasta pronto.